La denominada enfermedad de Kawasaki. ¿Ok? Le encanta leer clase de Carlos. ¿Ok? La enfermedad de Kawasaki, créanme, no tiene absolutamente nada que ver con ninguna moto. ¿Ok? No es aprender a montar moto. ¿Ok? Es muy simple. Como su nombre lo indica, es un nombre japonés, ¿verdad? Por tanto, la primera pregunta sería: ¿qué población de los Estados Unidos es más proclive o aún más frecuente de padecer la enfermedad de Kawasaki? La asiática. ¿Saben por qué? Hay una lógica. Porque el que lo describió un japonés. ¿Y por qué lo describió un japonés? Porque es lo más frecuente en su país. ¿Por qué no lo descubrió un inglés o un español? ¿No tiene sentido? Es así realmente. ¿Ok? O sea, de cada 5 niños padecen Kawasaki, parece que hay una condición genética ahí, ancestral. O sea, 4 de ellos son de origen asiático y 1 es o caucásico o hispano o algo así. Es real, ¿ok? Claro, es una pregunta más bien para el practitioner, no para ustedes. Pero, ¿entienden? Yo le suelto para hacerme que sé cantidad y eso, ¿no entiendes? Un chubidui. Ok, bueno, la enfermedad de Kawasaki pertenece a un tipo de enfermedades muy interesantes denominadas vasculitis. ¿Ok? La vasculitis no quiere decir nada de cuculitis, no es eso. Ok, son sencillamente inflamación de vasos sanguíneos. Ahora, ¿qué pasa? Que los vasos sanguíneos son de diferentes tamaños, ¿verdad? Lo hay como la aorta, que es grande, entonces una aortitis, ¿verdad? Los hay medianos, como las coronarias y las arterias renales, y los hay pequeñitas, como las arteriolas y los vasos sanguíneos más pequeños, como los capilares, ¿verdad? Por tanto, cualquier vaso sanguíneo, dependiendo del diámetro, puede inflamarse, ¿ok? Las razones pueden ser múltiples, pueden ser desde virales, pero lo más común es que no se sabe la causa. Por tanto, en el ENCLA y en la vida real, algo que no se sepa la causa se le denomina idiopático. ¿Ok? La palabra idiopátic quiere decir no sabemos la causa. Como de idiota, ¿verdad? Idiopátic. Idiota que no sabe. En inglés se escribe patit, pero el T es TH. Idio, P-A-T-H-I-C. Idiopathic quiere decir I don't know the cause, no sé la causa. ¿Ok? Por tanto, la mayoría de las vasculitis son idiopáticas. ¿Ok? Pero se sugiere que sean de origen autoinmune. Ahora, por tanto, el Kawasaki es un tipo de vasculitis. Hay más de 250 diferentes tipos de vasculitis. Ella es una de ellas. ¿Ok? Ahora, ¿por qué si hay 250 tipos, por qué el Kawasaki es tan llamativo? Es llamativo porque tiene una presentación única, primero, y número 2, porque él puede atentar contra el corazón de un niño. ¿Estamos claros? Por tanto, puede traer la muerte de un niño, puede traer una disability enorme en un niño. Entonces, como tiene una mortalidad importante y tiene un disability importante, el ENCLA dice, voy por aquí. Este es muy importante porque hay otras como la enfermedad, una que se llama Charcot-Duzos, que es de los pulmones, que como que no trae mucha complicación. ¿Canta? Entonces por eso es que sale mucho el Kawasaki. Por tanto, el Kawasaki es una vasculitis, una inflamación de vasos sanguíneos. ¿De qué vasos sanguíneos? De las coronarias del corazón. Por tanto, si se inflaman las coronarias del corazón, pueden provocar dentro estenosis, que son estrechamientos. Y si se estrecha, la sangre cuando pasa puede producir trombosis, estenosis y pueden producir émbolos. Se cierra y eso pueden producir infartos en los niños. Pero no solamente es eso, las arterias se debilitan tanto que pueden romperse porque están inflamadas. ¿Se puede imaginar un tamponado, un cardiotamponeo en un corazón de un niño? Ahora, ¿por qué expliqué y dije que era característica la pregunta? Porque la característica de Kawasaki en el ENCLA es que tiene que cumplir la regla de los 5-5. Les explico. Ok. Siempre, escuchen bien, que ustedes tengan un niño que sea en el examen menos de 5 años, o sea, que Kawasaki da hasta 5 años, por una razón que no se conoce, no se sabe por qué, el Kawasaki no pasa en 6, 7, 8, 9 y 10 años. No existe niño mayor de 5 años que tenga un Kawasaki. Por tanto, es un niño hasta 5 años de edad
que tiene fiebre por más de 5 días. Por eso, cualquier niño en una pregunta del examen que cumpla la regla de los 5-5 hasta 5 años y más de 5 días de fiebre es un Kawasaki hasta que se demuestre lo contrario. Por tanto, no esperen que el examen les diga el niño tiene un Kawasaki. ¿Ok? Puede tener 4 años y tener más de 5 días de fiebre. ¿Se imagina una madre con un niño de más de 5 días de fiebre? Entonces, la otra opción, la otra alternativa de presentación de la pregunta en el examen sería algo así como que el niño comenzó con fiebre, mami lo lleva al médico, el médico, que no le puede ver bien una causa determinada, lo que hace es o ponerle antibiótico por la fiebre que tiene, y después de 5 días le puso un antibiótico por 7 días y no resolvió. Sigue con la misma fiebre, porque si tú tienes una fiebre normalmente bacteriana de cualquier cosa, y tú pones antibiótico a las 24 horas la fiebre te va así y ir para el piso. En este caso le pusieron antibiótico al niño y sigue con fiebre, a pesar del tratamiento con antibiótico. Por tanto, vuelvo y repito, no importa la historia que le hagan. Si el niño tiene menos de 5 años y tiene una fiebre por más de 5 días, es un Kawasaki. Y a partir de ahí hay que hacer cositas a las cuales voy a enseñarle. ¿Estamos claros en Zoom y aquí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Por tanto, cumpliendo la regla de los 5-5. Otra palabra importante. Imaginemos que el examen, en vez de decirle el niño de 4 años tiene Kawasaki, le puede dar el otro nombre del Kawasaki. Y el otro nombre, sí, el Kawasaki tiene otro nombre. Ese Kawasaki se puede llamar síndrome del nodo, del linfonodo mucocutáneo. Es exactamente lo mismo. Mucocutaneous Lymph Node Syndrome. Eso es exactamente lo mismo que el Kawasaki. ¿Estamos claros? Dice, bueno, ¿y esto qué cosa es? A mí me ponen esa pregunta y me quedé muerta. Yo sé. Mucocutaneous Lymph Node Syndrome. ¿Estamos claros? Esto es el Kawasaki hasta que se demuestre lo contrario. ¿Ok? Por tanto, el síndrome del linfonodo mucocutáneo o enfermedad de Kawasaki, como se le llama, debe cumplir la regla de los 5-5. Niños menores hasta 5 años de edad con fiebre mayor de 5 días. ¿Estamos claros hasta aquí? Muy bien. Ahora, este tipo de enfermedad tiene 3 fases importantes. La primera pregunta sería, ¿cuál es la fase más peligrosa para un niño? Y la pregunta es muy simple, porque la respuesta es la segunda fase. ¿Cuántas fases tiene? 3. La primera, fase aguda. Fase subaguda, que es la más peligrosa, y la fase convaleciente. 3 fases. Fase aguda, fase subaguda y fase convaleciente. Entonces el examen quiere ahora también que ustedes sepan reconocer en qué fase está el niño, porque yo le puedo dar 4 prioridades y le pongo todos los niños tienen Kawasaki. ¿Cuál es tu prioridad? El que esté en la segunda fase. ¿Ya vieron? Por tanto, hay que saber reconocer cada fase. ¿Ok? Muy bien. La primera fase. ¿Qué vamos a ver en la primera fase? La fiebre alta por más de 5 días. ¿Verdad? Es la primera fase siempre. ¿Ok? Pero ahí van a haber otras cosas importantes que no se les va a olvidar. Son importantísimas porque este tipo de preguntas también se presta para los que se llaman preguntas de hotspot. En el examen de ustedes les pueden poner una figura y ustedes tienen que reconocer ciertas cosas o poner una tecla donde va o poner una cruz donde va, ¿verdad? Eso se llaman preguntas de hotspot. Spot en inglés quiere decir punto o elemento. Hot es caliente. ¿Ok? O sea, un punto caliente, algo que hay que marcar ahí, ¿verdad? Entonces, aquí te pueden poner figura de un Kawasaki y tú sabes en qué fase está, o qué tratamiento poner, o qué intervención, o qué hablar con la madre, o qué teaching dar. ¿Verdad? Por tanto, vuelvo y repito, la primera fase, fiebre, fíjense que es alta. Se la puse en los dos por si le dan cualquiera de los dos. Más de 39 grados, que serían 102.2. ¿Ok? O más alta. ¿Ok? Por más de 5 días. Muy bien. Número 2. Algo sumamente importante. Los niños con Kawasaki en la fase aguda tienen enrojecimiento de la conjuntiva. Quiere decir conjuntivitis. Pero hay una característica importante. Es la denominada conjuntivitis zika,
quiere decir que no hay secreciones. ¿Estamos claros? Cuando tiene una conjuntivitis viral, el tipo está lleno de ojos, se pega, lleno de secreciones, o si es micótica, o si es química, whatever lo que sea, usualmente tiene secreciones de cualquier tipo. ¿Verdad que sí? Puede ser alérgica, también hay secreciones, no pica, pero es alérgica. Bueno, no sé si pica bastante, igual que la alérgica, la viral. Okay, en este caso es los ojos rojos, pero no hay secreciones en ese niño. ¿Estamos claros? Muy bien. Ok, pero no solamente es eso, ¿verdad? No hay discharge. Crack, los labios están cuarteados, señores. Todos los labios cuarteados. Y cuando tú le dices al niño, saca la lengua, el niño tiene la denominada lengua strawberry, porque parece una fresa. Realmente parece una fresa. Es una lengua extremadamente roja y a veces las papilas gustativas tienen pus y te hacen la esencia de poner una lengua con punticos amarillos. Por eso que parece una fresa, o sea, llena. A veces no, a veces roja nada más. Es la denominada lengua strawberry o lengua fresa. Esa es otra característica importantísima. Te pueden poner una lengua esta y decirte qué cosa es. ¿Ok? Número 3. Escuchen bien, importantísimo. Los linfonodos están hinchados. Por eso se llama síndrome del linfonodo mucocutáneo, porque está inflamado. Ahora, hay una característica en el encre, que el Kawasaki, la linfonodopatía, es unilateral. Cuando se le palpa al niño, en un lado tiene y en otro no tiene nada. Fundamental en el assessment del Kawasaki. Fíjense cuántas características son únicas del Kawasaki. Todo lo que le estoy diciendo, no hay pregunta en el encre que yo no la esté cubriendo aquí. ¿Ok? Por tanto, es linfodenopatía, sobre todo unilateral. Tú lo palpas a un lado y del otro lado no tiene nada. Esa es otra característica del paciente. Otra de las cosas importantes, el rash. ¿Ok? El niño, que es niño menor, gracias señor, ¿verdad? Menos de 5 años, pues el niño puede tener un rash, sobre todo como si tuviese lo del pañal, un diaper rash, pero también lo puede tener en el tronco, lo puede tener en todo aquí atrás. ¿Estamos claros? Es un rash moteado que puede salir. Todo eso en la fase aguda. Y por último, sumamente importante, las manos y los pies, las palmas, están enrojecidas completamente. ¿Ok? O sea, la palma de las manos es roja, o sea, la palma y los soles de los pies, o sea, y la planta de los pies, en inglés, soles, o sea, y la planta, créeme, no me acuerdo cómo se decía, pero yo soy hijo de Lincoln, no es así. Ok, por tanto, la planta de los pies y la palma de las manos enrojecidas completamente. ¿Ok? ¿Alguna duda con la fase aguda? Dice, ¿por qué es importante el Kawasaki? Yo le voy a dar los detalles importantísimos. O sea, el por qué llama tanto la atención y las características únicas que tiene. Primero, en la fase aguda, alguna pregunta. Si yo les pongo una foto de la fase aguda, ¿saben reconocer la fase aguda? Ok, la próxima pregunta. ¿Cómo sabemos que el niño ha transitado? Yo soy el papá de Menganito de tal que tiene 3 años. Y supuestamente, the nurse, son ustedes, están chequeando a un niño en el ER que tiene posiblemente un diagnóstico de un síndrome de linfonodo mucocutáneo. ¿Cuál es el elemento que el papá me va a preguntar a mí que puede pasar de fase a fase? Porque les expliqué que la segunda fase es más peligrosa que la primera. Cuando tú te das cuenta de que el niño que estaba en una fase aguda pasó a una subaguda y por tanto hay que tener cuidado ahí. ¿Por qué hay que tener cuidado? Porque en la fase subaguda es cuando el corazón empieza a sufrir. Recuerden que en la fase aguda todo es inflamación, ¿verdad? Pero en la fase subaguda es cuando empiezan los trombos, las estenosis, empieza a coagularse la sangre dentro del corazón y por tanto mata al chiquito o le puede provocar un infarto o un problema de disability de por vida. Por tanto, vuelvo y repito, la fase subaguda es más importante como prioridad. El tratamiento no se puede demorar más a la fase aguda. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo sé que pasó de la fase aguda a la fase subaguda? Y la respuesta es muy simple. Porque en la fase aguda, la palma de las manos y los pies estaban roja. Cuando comienza la fase subaguda, esa palma de las manos se pela. Se le hace un peeling. ¿Ok? Pierde la piel. Cuando está roja y pierde la piel, ahí está en la fase subaguda. La palma de las manos y la planta de los pies también, ¿no? Todo.
Sí, please. ¿Ok? Ahí lo tienes. Profe, y siempre, discúlpeme rápido, una cosa rápida. Dime. Y esto que la mano, ahora me dejaste molesta con esto. Esto que la mano se despelleja y que pasa de la aguda a la subaguda. Eso es por un problema autoinmune casi siempre. Casi siempre es por un problema autoinmune, que aunque tú no tengas esa enfermedad te puede pasar. Te puede pasar. ¿Y sabes quiénes son más propensos a las enfermedades endocrinas y autoinmunes? Las mujeres. Las mujeres. Yes. Qué hombre de que le dice sí para que él me lo dijera. Ah, yo me hace por eso de los hombres. Las mujeres. Las mujeres. ¿Cuántos hombres con cáncer tiroideo ustedes conocen? ¿Cuántas mujeres? Brujón. La mayoría de los problemas endocrinos y problemas autoinmunes, el lupus, ¿de quién es? Femenino. La artritis reumatoide, ¿de quién es? Por lo menos con nosotros. No. Nosotros cogemos nuestro cáncer de próstata y nosotros cogemos un burujón de cosas también. La muerte, el colesterol elevado, los infartos miocárdios, es Pero típico de nosotros hombre. estamos más expuestas, yo creo. ¿Eh? Nosotros, por todo el problema, el proceso hormonal, el embarazo y todo, yo creo que estamos más expuestas. No, más protegidas. ¿Más protegidas? Los estrógenos tienen un carácter cardioprotectivo. Yo te pago. Tráeme una mujer que menstrue que haya tenido un infarto en miocardio. Estoy con el dinero esperándote. Tráemelo. Sale a caminar, indaga a ver que menstrue y que tenga un infarto. Tráemela para conocerlo. No puede, porque en la menstruación hace lo que se llama un proceso scavenger. Scavenger es raya. Ustedes tienen, ¿cuántas hormonas tenemos nosotros los hombres? Testosterona. ¿Conoces otra? ¿Sabes cuánto tiene una mujer? Inhibin, progesterona, estrógeno, un burujón. Todo eso sale del colesterol. Por tanto, para nada más que producir las hormonas para el trabajo mensual, ustedes tienen que limpiar el colesterol de todas las arterias y sacarlo de todos lados. Usted puede tener una mujer de este tamaño, un tanque de guerra. Hágalo un colesterol para que usted vea que está normal. Coja un hombre para que tú veas que es diferente. Todo lo contrario. Gracias a Dios ustedes tienen estrógeno. Por eso es que yo les digo a ellos, cuando yo les explico, les digo, los hombres, nosotros tenemos una caída, el envejecimiento del hombre es lineal. Nosotros a los 40 años empezamos a ir descendiendo poco a poco, así como hace el hombre. Nosotros tenemos andropausia, claro que sí. Lo que pasa es que como nosotros no dependemos de la testosterona, a no ser que para el trabajo en otro sector, ¿verdad? Para el trabajo horizontal, maybe. Para que se no se puede, que se. Pero si no, no. Ahora, ustedes las mujeres, ustedes envejecen más tarde que nosotros. Nosotros empezamos a envejecer a los 40 años. Ustedes entre los 51 y 52 años. Pero el hombre es lineal y la mujer es En caída. en caída libre. ¿Verdad? La mujer es en caída libre. Y sin paracaídas. ¿Qué es lo más odio? ¿Estamos claros? Ok, por tanto, en la fase subaguda tenemos el peeling, vamos a apurarnos, el peeling de las manos y de los pies, ¿verdad? Y aquí empiezan las manifestaciones cardiovasculares, ¿bien? ¿Ok? Se pueden ser vistas. Hay dolor abdominal, diarrea, vómito y dolor esquelético, ¿ok? Esta es la fase más peligrosa que tiene el Kawasaki. Una vez que esta fase pasa, con o sin tratamiento, porque la trombosis y la estenosis no necesariamente pasan en todo el mundo. Lo que porque es jugártela. ¿Verdad que sí? Y es un niño, por Dios, de 4 años, de 3 años. ¿Verdad? Por tanto, esta es la fase subaguda. ¿Ok? Y por último, la fase, acuérdense, mándale el link a ellos para que puedan bajar todo eso. No, pero yo rápido aquí. Sí, no, está bien. Lo que pasa es que me da pena con ustedes que están copiando Sigue, y yo tengo que moverme. ¿Ok? Y por último, que aquí tienen algunos de los neumónicos, conjuntivitis, las adenopatía cervical, calcificación unilateral, la lengua extraperre, las manos, ¿ves? Ok. Y por último, tenemos la fase convaleciente, que es la última fase. Aquí hay algunas cosas importantes. Esto comienza cuando todos los signos se fueron, ya el paciente está libre de fiebre, ya no tiene ningún problema, ¿verdad? Y los laboratorios regresan a lo normal. Ahora, ¿qué es lo que se ve en la fase convaleciente? Ustedes se imaginan un niño de más de 5 días con fiebre, con dolor en las manos, con dolores articulares, con los ojos rojos, la lengua transversa, la fiebre, quita, pone, vuelve, tratamiento por aquí, por allá, por aquí. Después de la fase convaleciente, lo único que va a quedar es un niño totalmente irritado, un niño que no está balanceado y que regresar a su normalidad es complejo.
Por eso es que la fase psicosocial, los aspectos psicosociales en el examen y en la vida real son más importantes que la fase convaleciente. Ahora le puse una nota aquí porque es una pregunta que vi. ¿En dónde? No importa. ¿Estamos claros? Escuchen muy bien. Esta la puse aquí, pero voy a primero a trabajar con el tratamiento y después regreso para acá. Porque no lo van a entender si no le hablo del tratamiento. ¿Estamos claros? ¿Cómo se trata el Kawasaki? Por eso es que llama la atención. Todos ustedes saben, aquí en Zoom, ahí en la cámara, en YouTube y en todos lados, que normalmente la aspirina está contraindicada en los niños con fiebre. Y lo que se da es acetaminofén exactamente por la posibilidad que existe de provocar lo que se llama el síndrome de Reyet, que es una encefalopatía hepática, o sea, un problema hepático y encefalopatía. ¿Estamos claros? Todos estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Sin embargo, hay una excepción de la regla. De hecho, hay dos excepciones de la regla en el ENCLA. Y una es la enfermedad de Kawasaki y la otra es la fiebre reumática. ¿Ok? Son las dos causas donde único en el ENCLA se puede dar aspirina. Pero no es que tú debes dar aspirina en el Kawasaki. Es que hay que dar bastante aspirina. Abundante y grandes cantidades de aspirina. ¿Saben por qué? Porque la aspirina en el Kawasaki no se da para bajar la fiebre. Esa es otra pregunta de examen y esa es la respuesta. Es como antiinflamatorio. Porque la aspirina, ya lo he dicho varias veces, es el único medicamento del examen que es Function Related Dose. O sea, quiere decir, tiene una función relacionada con la dosis. La aspirina de 81 miligramos a 125 es trombolítica, inhibitorio plaquetario, o sea, sirve para licuar la sangre. Es un inhibidor plaquetario hasta 125 miligramos. De 125 a 250 es analgésico, calma el dolor. Si usted ve el Excedrin, usted se da cuenta que la dosis de aspirina que tiene entre 125 y 250. Mira lo que usted ve. Y más de 250 miligramos es antipirética para bajar la fiebre, pero sobre todo antiinflamatoria. Por ejemplo, la 325. Eso es inflamatorio, antiinflamatorio. Por tanto, pregunta de examen, la aspirina en el Kawasaki no se da para bajar fiebre, se da como antiinflamatorio porque es una vasculitis. Por tanto, está indicado, hay que darlo y grandes cantidades. En la fase, otra pregunta más compleja para ir más adentro. En la fase aguda se da grandes cantidades de aspirina. Ya en la fase subaguda, esa dosis baja. Esa es otra nota importante. ¿Estamos claros? Entonces viene la otra pregunta. Ok, ¿y para la fiebre que doy? Tylenol, acetaminofén. Junto con la aspirina se da acetaminofén también ahí. ¿Estamos claros? Ok, entonces, ¿cuáles son los pilares del tratamiento de las intervenciones de enfermería dentro de la enfermedad de Kawasaki en cuanto a medicamentos? Después vemos lo que hay que hacer que no sea medicamento. En medicamentos hay dos medicamentos importantes. Escuchen que no lo olviden. Uno de esos ustedes lo escucharon ya en la miastenia gravis. ¿No es una enfermedad autoinmune? Hay que dar el denominado IVIC o Intravenous Immunoglobulin. ¿Cómo se escribe? Bueno, aquí tienen algunos de los elementos. ¿Estamos claros? Miren la conjuntivitis, miren el enrojecimiento, miren el rash cutáneo, tronco en las piernas, miren la lengua, que por supuesto ahí tienen la lengua. ¿Ok? No se olvida, ¿verdad? Eso es hotspot. Aquí lo tienen. Estas son las imágenes de un niño con Kawasaki. Miren los chips, miren la conjuntivitis, ¿ven? Los ojos rojitos y ahí no hay secreciones ninguna. Miren la palma de las manos. Ya no se olvidan de un Kawasaki. ¿Verdad que sí? Más nunca. ¿Verdad? Ahí lo tienen. ¿Lo pueden ver ahí en Zoom? ¿Ok? Miren el rash, miren el pili, miren la lengua. Sí. Muy bien. Eso es un Kawasaki. ¿Ok? ¿O qué va? QD. ¿Ok? Por tanto, lo que se va a dar, ¿cuáles son los tratamientos de medicamentos? Primero, el IVIC. Eso es fundamental. El IVIC es una inmunoglobulina. ¿Ok? Endovenosa inmunoglobulina. IVIC. Mírenlo aquí. I, V, o sea, V, I, G. ¿Ok? Y, por supuesto, terapia de salicilatos. Aspirina. ¿Ok? Vuelvo y repito, la aspirina se da para tratar como antiinflamatorio, no para bajar la fiebre. La aspirina no sirve para bajar la fiebre en el Kawasaki. ¿Y por qué se puede dar? Porque no es viral.
Es por eso. Usted no puede dar aspirina en el ENCLA, en el examen y en la vida real a un niño por una enfermedad viral, por un catarro que es viral, no puede hacerlo. Pero en este caso sí se puede hacer. Por eso no es importante, para evitar un Reyes síndrome, que se haga un assessment importante, que se esté seguro que es un Kawasaki, porque si no, no puedes matar al niño. ¿Se dan cuenta de la importancia del assessment? En este caso el Kawasaki, ¿ok? Por tanto, ¿ves? Es un periodo alto dosis por un variable periodo seguido por bajas dosis, usualmente en la subaguda de la convalecencia. Se empieza a bajar poco a poco hasta que desaparece. Ese es el primer punto. Ahora, otro más. Si el caso sería resistente, en las preguntas le pueden poner alternativas. En este caso van a ser dos tipos de medicamentos. El metrotexate, que es un inmunomodulador, y la ciclofosfamida, que es anticanceroso, para que vean lo importante de la inmunidad de este tipo de pacientes. Ahora, un detalle importante que hay aquí. Bueno, la acetaminofén, monitorear el estatus cardíaco, el INTEI, el peso diario, que habíamos hablado de eso ya, ¿verdad que sí? Ahora, la próxima pregunta, ¿cuántas dosis de IVIC se pueden dar? Se pueden dar hasta 2 dosis. Esa es otra pregunta y esa es la respuesta. Porque se da normalmente una, pero si la fiebre en el niño, después de comenzar el IVIC, persiste más de 48 horas después de iniciar el tratamiento con aspirina, se le puede dar una segunda dosis de IVIC. ¿Ok? Vuelvo y repito, usted comienza con el niño, la primera dosis de IVIC y terapia con salicilano, ¿verdad? Y la fiebre debe empezar a subsistir porque ya están trabajando con eso. Pero si después de comenzar la terapia con aspirina pasa más de 48 horas, se puede dar una segunda dosis. ¿Ok? Eso es una pregunta como mismo cuántas dosis de nitroglicerina se le puede dar al paciente, que son 3. Bueno, aquí son 2 IVIC. ¿Ok? Hasta ahí, pueden tomar la nota para yo seguir. Preguntas hasta ahora. Le he dedicado tiempo a la Kawasaki porque hay muchas preguntas de Kawasaki en el examen. ¿Y el intake and output? El intake output, la comida. Y fluido, hay que medirlo. Hay que medirlo, sí, claro. Sí, monitorear al niño. Sí, claro. ¿Ok? Recuérdalo de la sobrepeso. Sí, Exacto. Recuerden que es un niño con una insuficiencia cardíaca. Puede tener una sobrecarga de fluido fácilmente. Por tanto, cuando hablamos más bien del input sería fluido. ¿Ok? Más que otra cosa. Y por supuesto el peso diario que les expliqué, que es importante para determinar si hay una sobrecarga de fluido o no. ¿Estamos claros ahí? Bien, detalle importante que quiero hablar de esto. Recordar algo, no sé si ya puedo estar listo. ¿Están listos? Y preguntar, ¿los niños de Kawasaki tienen edema? Sí, pueden tener un poco de edema, un poco. Depende. Si se complica la insuficiencia cardíaca, puede pasar. Recuerda que el edema en la insuficiencia cardíaca es más bien congestiva, de la parte derecha. Si todo es izquierdo, no hay lío. Recuerda que las coronarias, imaginemos que la obstrucción o el estenosis sería en una circunfleja izquierda. Por tanto, la parte derecha del corazón no se afectaría de manera primaria. Recuerda, la insuficiencia cardíaca derecha viene de la izquierda. Por tanto, siempre la primera sería esta y esta es la que domina aquí. Entonces, cuando pasa, puede pasar un edema. Y hepatomegalia y todo, la insuficiencia cardíaca. Entonces, se puede sumar. Claro, puede pasar, por supuesto que sí. Puede suceder. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos claros? Muy bien. Ahora, déjenme hablarles de algo importante para virar para atrás. Miren, normalmente en enfermería, en medicina, en el ENCLA y en todo, la inmunidad puede ser de 2 tipos, como mismo las prevenciones, eso es importante en Managed Care. La inmunidad puede ser activa o pasiva, como mismo pasa con el COVID. ¿Ok? O sea, ¿qué cosa es la inmunidad activa? Cuando yo a usted le doy un pedazo, por así decirlo, de un germen, la vacuna del COVID, yo le estoy dando una parte antigénica del COVID sin la parte virulenta. Claro, la vacuna del COVID es mRNA, es otro. La explicación no es la más feliz porque ellos usan, es una novedosa, entonces ellos usaron un vehículo que nunca se había usado. Esa es la diferencia con la vacuna del COVID. ¿Ok? Se usaba un vehículo, ahora se metió con un RN. Bueno, anyway, para no complicarnos la vida técnicamente. ¿Ok? Entonces, activamente la inmunidad es que yo te doy un pedazo del virus, de la bacteria, del bicho, como así hablarlo, y tú vas a crear los anticuerpos contra eso. Eso es inmunidad activa. Pero aquí estamos dando al niño inmunoglobulina. Yo le hago la siguiente... ¿Usted es casado? Sí, no, okay. Imaginemos que usted llegue a su casa ahora, y cuando llegue a su casa hay una gente esperándole, pero su casa ya no está, no es su casa. No es mi casa. Felicidades. Exacto. ¿Ok? Entonces hay una persona esperando y dice, no, por favor,
la estábamos esperando cuando terminara la escuela, por favor venga, entre en la limusina esta que le voy a pasar nueva casa. Y cuando tú llegas, te vas para allá, para West Palm Beach, donde Mar-a-Lago, donde vive Trump, y tienes una mansión de esas gigantescas con 15 cuartos, pero no la vas a limpiar tú. Cuando tú entras, tú tienes una cantidad de servidumbre así, por ir para allá. Entonces tú tienes el ama de llave, la cocinera, fulanita, menganita, ciclanejita, tu esposo, o el que sea, entra, te dice, mira, este es tu cuarto, mira aquí, mira. Entonces cuando abres así el closet, tienes una habitación llena de ropa, llena de zapatos hasta arriba, tienes una caja afuera y dices, mira mi amor, aquí tienes $40,000 para que lo gastes en lo que tú quieras, no tienes que pagar ningún bill, y cuando termines, si yo te la voy a llenar con 40,000. Y vete, esta es la combinación, y ahí vete aprendiéndotela porque tenemos que salir para París, que nos vamos a pasar 15 días ahí. Y cuando terminemos en París, nos vamos para Dubái, y de Dubái regresamos para Miami para que tú empieces a poner las cosas. Mi pregunta es la siguiente: ¿el lunes te espero aquí para estudiar el inglés? ¿Aterrizaste? Fíjate que sí. Eso es por aburrimiento. No, yo voy al inglés porque... No por eso. Escúchame. Sé realista conmigo. Sé realista. Con todo eso, aparte, para ponértelo más, el dinero se no tiene nada que ver con tu marido. O sea, si tú lo votas, sí, con eso de bueno, ya. Bueno, está bien, vamos a ponerte, porque dice, no, te vamos a soltar el tipo, porque el problema es que si sueltas el tipo me quedo en banca. No, mi pregunta... No, eso no tiene nada que ver con tu marido. Tú lo votaste y tú sigues viviendo así toda tu vida. O sea, esa es tu vida de por vida. Mi pregunta es la siguiente: el lunes te espero aquí para estudiar para la inglés. Ella es masoquista. Eso no se lo cree ni ella misma. Como ella todavía no se ha creído. Bueno, a donde quiero ir. Bueno, miren, no. Porque a dónde vamos. La realidad es que el 99.9% de las personas me van a decir, no hombre, no, ¿para qué quiero yo hacer el inglés? Si ya yo lo tengo todo. Porque es de por vida. Vamos a hablar en plata. Eso no te lo creen ni usted misma. Pero bueno, anyway, imaginemos que sí, que tú eres la enfermera. Oye, caballero, ya tenemos nominación, la enfermera del año. Esa está aquí, ¿verdad? Bueno, anyway, a donde quiero llegar. Escúcheme, a donde quiero llegar. El punto es, vamos a hablar en plata, que si a una persona se lo dan todo, no tiene ningún sentido que luche por algo. Es lo mismo que por qué que no hay nadie que quiera trabajar ahora, porque todo el mundo, el unemployment, y la gente gana más unemployment que trabajando. Esa es la lógica de la vida. Bueno, vamos a poner esa lógica aquí. Si usted le está dando al niño inmunoglobulina, que es el anticuerpo, ¿para qué usted cree que el niño va a trabajar y hacer un anticuerpo por él mismo? Si usted me lo está dando. Eso es lo que se llama inmunidad pasiva. Que yo te estoy dando a ti el anticuerpo para que tú luches con la enfermedad, pero no te estoy dando a ti una vacuna para que tú crees tus propios anticuerpos. Yo te lo estoy dando. Por tanto, el sistema inmune de un niño se tumba, se cae. ¿Por qué? Porque el problema es que le está dando la inmunoglobulina. Entonces, hay una pregunta importantísima en el INCLA que la he visto ya en varias ocasiones, que por eso miro para atrás, y la pongo aquí. El problema es que recuerden, ¿cuánta es la edad más o menos promedio del niño en Kawasaki? Hasta 5 años. Bueno, yo les sugiero que cojan el schedule de vacunación de un niño de esas edades para que tú veas que dentro de eso está el MMR, el Measles, Mumps and Rubella, que son vacunas atenuadas vivas. Por tanto, una de las preguntas más clásicas que yo he podido estar observando en todo el tiempo que llevo haciendo esto es si vas a vacunar al niño con el schedule que le toca o no con este tipo de enfermedad. Y la respuesta es no puedes hacerlo. Después que se le dé la última dosis de IVIC, hay que esperar al menos 11 meses para poder vacunar al niño. ¿Ok? Esa es una pregunta importante y esa es su respuesta. Vuelvo y repito. No se puede vacunar al niño, al menos con las vacunas atenuadas vivas. ¿Cuáles son las vacunas atenuadas vivas? Recordar, el MMR, el varicela zoster y influenza, sobre todo la intranasal. Esas son las vacunas atenuadas vivas. ¿Ok? Por tanto, en esas edades no se puede vacunar al niño con vacunas atenuadas vivas. Hay que esperar. ¿Qué se espera? La última dosis de IVIC que se le puso al niño, a partir de esa última dosis, 11 meses mínimo para poder vacunar a ese niño. Esa es una pregunta de examen y esa es su respuesta. ¿Estamos claros? ¿Preguntas hasta ahí? Y la última dosis se pone a los 11 meses. Como mínimo. Como mínimo tienes que esperar después de la última IVIC, Después de la última 11 meses. 11 meses como mínimo.
¿Ok? Pero dijo que eran 2 nada más ahí. Sí, la última que tú pongas. Exacto. No, acuérdate que no Si es la mandatorio las dos. Si tú lo necesitas. necesitas. La otra pregunta es cuando tú pones la segunda dosis. Y la segunda dosis es si después de haber empezado la terapia con aspirina. Acuérdate que tú tienes que poner IV y aspirina. Después que tú empezaste, si tú después de haber empezado pasaron 48 horas y el niño sigue con fiebre, tú pones una segunda dosis de IV. Entonces esa es la que tú cuentas a partir de ahí para hacer la vacunación. Tiene que estar claro Si eso. además le diste una cuenta de la una. ¿Ok? El esquema de vacunación es sumamente importante en el examen. ¿Ok? ¿Estamos claros? El juego, no lo que toca. ¿Ok? Que eso se lo aprende uno. Yo te pongo aquí la A y ustedes lo aprenden. Porque eso no hay manera de explicarlo. Eso es mirarlo y tal hora para y eso se lo aprenden ustedes. No puedo, o sea, algo que es recordatorio, la fase de recall, que no hemos hablado todavía de eso. O sea, todo lo que es recordatorio, eso es entrenamiento. O sea, yo lo puedo decir y explicarlo aquí. Esto se pone aquí, se pone allá y hay que recordarlo. ¿Estamos claros? Muy bien. Preguntas hasta ahora. ¿Ok? Ahí tienen otra vez. Aquí tienen esto. ¿Ok? Y por supuesto, vamos entonces a poner las medidas no farmacológicas. Estos son de medicamentos. Ahora lo que no es de medicamento, tiene lógica, ¿no? Si los labios están cuarteados, pues se le puede poner el meticuloso mouth care, ¿ves? Se le puede poner la grasita a los pacientes, el ointment, ¿sabes? Como eso del lápiz y el lipstick, Chapstick. el chapstick. ¿Ok? ¿Ok? Se le pone, ¿verdad? A los niños mayores se pueden poner los hielitos para que solucionen la scop, ¿verdad que sí? ¿Ves? Cool, se le puede poner pañitos que sean húmedos, fríos, para el confort, ¿verdad? La piel. Nunca, señores, se le puede poner lociones que tengan esencia, o sea, on-sense lotion para la piel. Recuerden que la piel tiene rash. ¿Estamos claros? O sea, algo así como avino, que no tenga, que sea hipoalergénico. ¿Estamos claros? Muy bien. ¿Ven? Lo del intake de los fluidos y la comida. ¿Ok? Y por supuesto, en los momentos de irritabilidad, como le dije en la fase convaleciente, el soporte a la familia, la ayuda a la familia, que no vayan a gozar como el mismo cuento ese de que el niño que sale con Kawasaki ya sale del hospital y va en el tren, ¿no? Y al frente hay un señor que está sentado y el chiquito está ahí, y entonces el papá que lo recogió está diciendo, tranquilo, Tomasito, tú relájate, Tomasito, tú tranquilito, Tomasito. Y el señor que está frente dice, ¿verdad que usted es un tipo que se la sabe? Qué bueno con los niños, qué paciencia tiene con los niños, ¿verdad? El niño se llama Tomasito, dice, no, Tomasito soy yo. La paciencia no tiene el padre. Tranquilo, Tomasito, tú relájate, Tomasito, tú cógela con calma, Tomasito. El niño es Tomasito, no. Tomasito soy yo. ¿Ok? Y por tanto, esa es la fase. ¿Ok? Otro detalle importante, señores, esto que es importantísimo también. ¿Qué pasa en el Kawasaki para dichar? Que sería la última pregunta, ¿verdad? El teaching que se le da a los padres de un niño que ya salió de la fase convaleciente. Esto es importantísimo. ¿El Kawasaki puede retornar? La respuesta es sí. ¿Ok? Por tanto, hay que tomarle los signos vitales al paciente, incluyendo, lo más importante, la temperatura. ¿Ok? Como les puse aquí, ¿ver? Se le chequea la temperatura cada 6 horas al paciente, al niño convaleciente en la casa, por las primeras 48 horas. ¿Ok? Siguiendo la última fiebre. Y después diariamente hasta la próxima visita del follow. Vuelvo y repito. Tú tienes al paciente, salieron hoy del hospital, en las primeras 48 horas hay que chequear la temperatura cada 6 horas. ¿Estamos claros? Después que pasan los 2 días que están en la casa, se hace de manera diaria. ¿Ok? Hasta la próxima visita del paciente, que ya el médico es quien determina cuándo se va a hacer. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Por qué? Y si sale alguna temperatura elevada, hay que reportar esa fiebre al médico, porque lo que pasó fue que retornó a una fase aguda. Otra vez puede suceder. ¿Estamos claros? Señoras y señores nurses, no hay una pregunta de Kawasaki que no haya cubierto aquí. Tienen todas las respuestas. Y siempre, ya para cerrar, y siempre son hasta los niños De 5 sin